El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 13 y 14. Capítulo 13. Ella se sentía traicionada. Apenas habían pasado unas semanas de la muerte de su padre y ellos querían arrojarla a los lobos. No le convenía iniciar una contienda. Coraline tenía todo en contra, desde no tener voluntad ni dominio de su vida hasta no poseer nada. Soy una persona sociable, espero tener buenas amistades en medio de este lugar remoto, logró articular. Esa es la actitud correcta. Tuve miedo de decírtelo antes. Coraline, no quiero que te sientas mal y menos presionada. Tanto tu tía Antonieta como yo, nos preocupamos por tu futuro, habló Angus. Coraline solo asintió y continuó con su cena, indagando sobre esa familia, además de saber cuándo sería el día en el que debían acudir a ese lugar. Al acabar con su plato, partió junto a sus tíos al salón y ahí cogió su violín. Lo ejecutaría por un rato y luego iría a su habitación. Tenía pensado cumplir con lo que le dijo a Alfred. Después de los halagos que recibió por su excelente ejecución, ella se retiró hasta su habitación y su doncella la alcanzó. Coraline vio a su criada, afanosa, buscando su camisón. «Venga, milady, la cambiaré», alegó April. «Deja eso ahí y retírate». «Todavía no dormiré». Coraline buscó en su tocador una bolsa con monedas que tenía dentro de su joyero. April no dejaba de mirar lo que su patrona estaba haciendo. «¿Para qué necesita dinero, milady? ¿Con qué me sorprenderá esta vez?» «Yo también me sorprendo por lo que hago. Con estas monedas le pagaré a Alfred para que me deje verlo». La doncella levantó la cena izquierda en señal de desconcierto. «Pero si siempre lo ve y no necesita pagarle, milady. Le pagaré para que me deje pecar en paz sin que tenga que disimular que no me interesa su pecho velludo. ¿Algo más que se te ofrezca?» La criada ahogó un grito. No podía creer lo que escuchaban sus oídos. «Milady». «Escucha, April. Primero que nada, no tienes potestad para criticarme, y segundo, ¿crees que gano algo encerrada aquí? Como cualquier persona tengo deseos y anhelos. Soy soltera, sin candidato, sin mucho que decir de la vida más que creer que me merezco un poco de felicidad en estos momentos duros de mi vida. Le pagaré a ese hombre por verlo y por su silencio. ¿Viste a alguien con tanto atractivo entre algún noble? Yo no, y eso me sirve. No comprometeré ninguna parte de mi cuerpo, específicamente mi monte de Venus. Seguiré intacta, solo voy a mirar. Al menos debería invitarme, soy su doncella. Lamento no poder acceder a eso. Quiero tenerlo solo para mí por unos instantes. Con eso sé que la curiosidad por un torso lleno de vellos desaparecerá». La doncella, enfurruñada, se sentó en el borde de la cama de su ama. Aquella era muy cruel para no compartir lo bueno de su vida con la persona que más la cuidaba y la quería. Coraline corrió la cortina de su habitación y no logró ver nada. No podía salir de ahí hasta no escuchar que la puerta de sus tíos se cerrara. Una vez que oyó el sonido de la madera contra el marco y las risas cómplices de sus tíos, ella aguardó un poco más antes de salir de sus aposentos. April la seguía a hurtadillas para retirarse a descansar. «Iré a la biblioteca para fijarme en las caballerizas». «¿April?» «Mande, milady». «Trae el brandy de mi tío. Debo darme valor». Terminará achispada y perdiendo la decencia. «Voy a por él». La joven observaba hacia las caballerizas, en la zona en donde se había encontrado la noche anterior con el domador, y vio solo algo que parecía una luciérnaga. Quizá Alfred estuviera escondido. Luego de que April le diera la botella que pidió, Coraline salió de la casa y caminó con premura hacia las caballerizas. Sentado en el mismo banco que la última vez y con un cigarro en la boca, Richard esperaba a Coraline. Sabía que la mayoría de los trabajadores de las cuadras fueron a descansar y por eso todo estaba libre. Existían noches en las que amanecían bebiendo, aunque en esa semana no lo habían hecho. Tenían mucho trabajo con nuevos caballos. «Alfred». La voz de Coraline lo había tomado desprevenido. Se levantó como un resorte y echó su cigarro. «Milady». Ella miró el pequeño punto que brillaba en el suelo. El fuego del cigarro se apagaba. «Creí que era una luciérnaga», dijo refiriéndose al cigarro. Él estudió a la joven de pies a cabeza y vio que llevaba una botella. «¿Trae su propia bebida?», indagó Richard en tono de burla. «Sí, y la compartiré con usted para que tenga la gracia de probar algo bueno», alegó con prepotencia. «¿En qué la puedo ayudar?», inquirió. A Coraline le faltaba la voz para responder.
Sentía que eso que tenía que decir estaba atorado en su garganta. Con valor, llevó la botella de brandy a su boca y bebió un gran trago. Richard estaba impresionado. Ella lo había dejado sin palabras. Había visto a hombres de gran tamaño bebiendo de esa manera, pero a una dama, jamás. Me ha dejado impactado. No soy capaz de dar un trago semejante, comentó. Lo que tengo que decirle requiere de mucha privacidad, Alfred. Vayamos a su habitación. El aliento de Richard se le había esfumado. No había tomado tanto para alucinar algo así. ¿Mi habitación? Sí, supongo que no duerme sobre la paja, masculló apresurada. ¿Debemos regresar a la casa? Hagámoslo entonces. La mano de Richard le cedió el lugar para que ella caminara primero, pero ella prefirió quedarse a su lado. Caminaban en absoluto silencio rumbo a la habitación de él. Para esas alturas se encontraba muerto de la intriga por saber qué pasaba por la mente de esa cuestionable mujer. Al encontrarse frente a la puerta ella sí entró primero y comenzó a mirar todo con ojo crítico. Dentro había dejado una lámpara encendida, por eso sabía lo que la joven hacía. Cerró la puerta con llave y procedió a acercarse. Sin mediar palabra, ella le entregó la botella de brandy. Tome, ordenó Coraline. Un trago grande. Richard obedeció y la vio recorrer la estancia, buscando algo en su escote. Aquello se estaba poniendo interesante. Listo. Richard devolvió la botella. ¿Ahora me dirá qué hacemos aquí? Sabe que soy su patrona y por eso pagaré por un servicio que quiero que me ofrezca. Su tío me paga. Un servicio ajeno a lo que mi tío le asignó. Soy domador, no sé en qué podría ayudarla. ¿Qué desea? Otra vez Coraline bebió un trago tal vez más largo que el anterior e hizo gestos con su boca. Quiero su absoluta discreción. Si intenta acusarme, lo acusaré de una peor manera en la que nadie le creerá y que quizá no le permita conseguir otro trabajo, al menos en Hampshire. Milady, este asunto se ha puesto grave con sus amenazas. Hable. Quiero que me deje mirarlo sin camisa, Alfred. Le pagaré un buen dinero para que cumpla mi deseo. La expresión en el rostro de Richard era indescifrable. Estaba seguro de que no había logrado escuchar con claridad, o su mente le había jugado una mala pasada, concediéndole deseos que no ocurrirían en realidad. Disculpe, Milady, creo que no he escuchado con claridad o no sé si oí lo correcto, confesó inquieto. Coraline se sonrojó al tener que repetir lo que había dicho. Dije que le pagaré dinero, escuche claramente lo que le digo, Alfred, porque no volveré a repetirlo. Quiero que me deje verlo sin camisa. Tendrá su merecida recompensa, seré generosa para que no crea que deseo aprovecharme de su pobreza. Sí, Richard había escuchado más que bien. Lo único descabellado de todo era que le pagaría cuando él se ofrecería sin cobrarle una sola moneda. No tendría vergüenza de descubrirse ante ella. Él comenzó a sacar su camisa del borde de su pantalón para darle el gusto a la muchacha. Espere, primero cuente si las monedas son suficientes para comprar su silencio. Le advierto que la palabra de una dama vale más que la de un criado, aunque eso no significa que tomaré ventaja de usted. Coraline le entregó las monedas y esperó a que él las contara. El pecho de Coraline subía y bajaba con desesperación, quería que aceptara lo que le ofrecía. Richard ni siquiera contó las monedas. No importaba lo que le diera, él quería que lo viera. Estaba ansioso. Es correcto, Milady. Lo que le pago también sirve para que no me juzgue, ni piense por mí. Algunos gustos son cuestionables. Ahora solo aguardo a que me muestre lo que le pido. Él asintió y comenzó a desvestir su torso. La joven colocó ambas manos juntas sobre su vientre para que la espera fuera menor. El domador parecía hacerlo lento, tanto, que le molestaba la espera. Una vez que vio que acabó con su agonía, ella pudo dejar sus ojos reposando con tranquilidad en el torso de ese hombre. Tenía también la oportunidad de observar sus brazos y el resto con mayor detalle. La posición de Richard era un tanto incómoda, pues con la mirada escrutadora de la muchacha, él comenzó a excitarse de manera absurda. Esperaba que no notara su látigo domador creciendo en su entrepierna. Se preguntaba en cuánto tiempo estaría satisfecha. Él no estaba quedando tan satisfecho al venderse como un hombrezuelo, también deseaba conseguir su cuota de satisfacción y lo haría por un módico precio. Si le apetece puede tocar, indicó su gerente, mientras con su mano derecha extendida, recorría su torso de manera insinuante, estirando un par de vellos para que ella sintiera interés. Si había que hacer fuego, deseaba que ambos ardieran. A Coraline el aliento se le escapó al escuchar la sugerencia del domador. ¿Tocarlo? Tocarlo sería palpar el pecado.
haciéndolo no podría borrar sus actos con un par de oraciones. No había medio pecado, sino solo pecados completos. No traje más dinero, se excusó avergonzada. Será un regalo para que sepa que no he emitido juicios de valor en su contra. Toque lo que desee, si más adelante lo desea, puedo enseñarle más de lo que tengo. El marqués se había comenzado a vender. La lógica guiaba a sus actos. Lady Coraline Devane se sentía atraída por él, pero haría cualquier cosa por no asumirlo. A él le gustaba la muchacha y haría lo que fuera por al menos darse un gusto. Lo malo sería la convivencia después de eso. ¿Cómo harían para verse? ¿Serían tan capaces de admitir las bajezas con cordiales saludos? La tentación se notaba en los ojos pardos de Coraline, y no solo ahí, sino también en esa mano que se extendía hacia el pecho desnudo de Richard. Colocó un dedo encima y lo alejó rápidamente. Es mejor que se cubra y yo me retire, pronunció acalorada. Él cogió su camisa y se la colocó. Estaré aquí para cuando usted desee. Como le dije, también puede verme la parte inferior. Ella utilizó su mano abierta para intentar aminorar el calor que la consumía al ir más allá de lo que había planeado. ¡Qué oferta más generosa! Con permiso, Alfred. Antes de salir corriendo, ella cogió su botella y se la llevó consigo. Estaba escandalizada no solo de su comportamiento, también por el de Alfred. ¿Estaba segura de que ella quería más concesiones de su parte? ¿En qué lugar acabaría si continuaba con sus lujuriosos pensamientos? Antes de pecar era mejor casarse y ella no lo haría porque quien la atraía era un criado. Las damas no se casaban con sirvientes. ¿Y si aceptaba conocer a los Western y ver si alguno de ellos tenía el pecho velludo? Tal vez de esa manera sintiera atracción por la idea de casarse para no pecar tanto. Ya de por sí, tenía un pie en el infierno. Esperaba que pudiera salvarse de tentación que representaba el atractivo domador. Debía odiarlo para que se generara un distanciamiento o al final gastaría sus ahorros en pagarle para ver todo su cuerpo. Richard cerró la puerta de su habitación y miró las monedas que estaban en su mano. Soy un hombre de la vida fácil, concluyó. Si mi tía me viera, se moriría de vergüenza. Un marqués vendiendo su cuerpo para que una solterona lo acariciara. Estoy malditamente desesperado. Guardó esas monedas en un cajón y procedió a recostarse en la cama. Maldito karma. Sé que no he fallado en huir de mi tía, pero esto es injusto, una venganza absurda del destino. ¿Por qué Lady Coraline está aquí? ¿Es probable que ella sea mi castigo por haber sido mujeriego y amante de los caballos? ¿Será este el fin del marqués de Carisbrooke, atraído por una solterona que no piensa en el matrimonio, pero que sí gusta de pagar como si yo fuera una prostituta? Las ideas daban vueltas por su mente con rapidez. Le gustaba mucho Hampshire. Y todavía no se sentía listo para huir hacia su residencia, y menos por las razones que lo podrían llevar a eso. Lady Coraline Devane no era lo que él quería, era solo la proyección de su calentura. Capítulo 14. La noche para Coraline había sido difícil porque no pudo apartar al domador de su mente. Pensar en lo que él había dicho sobre tocarlo y mostrarle la parte inferior de su cuerpo, la tenía en medio de una terrible crisis moral. Ella era una dama un poco remilgada e insulsa, pero no tanto por gusto propio, sino porque su padre le había dicho cómo debía comportarse una mujer de verdad. Todo en la relación de ellos estuvo bien hasta que llegó el tiempo en que debía debutar. Coraline se había ilusionado como cualquier otra muchacha de su edad y su padre parecía dejar que ella hiciera lo que se esperaba de ella, más cuando comenzó a danzar y a pensar en caballeros de alguna u otra manera, ya fuera como amistad o matrimonio. Él había mencionado un montón de reglas para ella y una infinidad de defectos para los caballeros, incluso llegando a referirse a sí mismo como un asesino por haber propiciado la muerte de su bella y joven esposa. Durante años le dijo que era mejor que no se casara para no morir pariendo hijos como una yegua. Le había dicho que era lo más valioso de su vida y que no deseaba perderla por tan solo entregar un heredero a alguien, no merecía la pena. Con el tiempo, su mentalidad se había amoldado a las ideas de su padre y le parecieron lógicas, aunque con eso también comenzó a sentir temor por los hombres que podían matarla para tener herederos. Sopesando un par de cosas entendía que no necesitaba tener tantos recaudos con el criado. No se casaría con él y menos se acostarían porque eso sería demasiado y no creía que sus deseos llegaran hasta ese punto. Durante 2 días, ella logró mantener la cordura en su sitio. Siempre lo miraba desde la ventana como una fiera enjaulada. Coraline se había recluido en la residencia por cuenta propia, temerosa de lo que podía hacer. Al tercer día, se dedicaría a lo de siempre, pero no vio al domador en el mismo lugar. Tenía que encontrarlo porque necesitaba seguir con el terrible vicio de observarlo. Se apresuró para que su doncella la vistiera con unas prendas de montar y luego ir hasta las caballerizas. Esa tarde tenía más prisa de lo normal, parecía desesperada por saber lo que había ocurrido con el que la distraía con su bella figura.
señor Bestley, pronunció la muchacha. Buenas tardes, milady. ¿Se le ofrece un caballo? Sí, señor Bestley. ¿Ha visto a mi caballo? No está en su sitio, interpeló la muchacha para no preguntar de manera directa por Alfred. Se había dado cuenta de que su caballo no estaba por ningún sitio. Oh, sí, Alfred lo ha llevado a un merecido paseo cerca del arroyo. Le traeré un caballo, dijo Magnus, que fue a preparar uno para que ella pudiera partir. Una vez que la yegua estuvo lista, el señor Bestley la ayudó a colocarse al lomo del animal. Coraline intentó hacer memoria para saber hacia dónde se encontraba el domador junto a su caballo. Recordó que debía ir al norte. No le servía solo saber el lugar en el que se encontraba el criado, deseaba verlo y apreciarlo. Cabalgó incluso bajo el intenso sol de ese día por conseguir su ración de ese personaje tan atractivo que habitaba en las caballerizas de su tío. Llegando a un bosquecito antes del arroyo, vio a su caballo atado a una rama, pastando con gran elegancia, pero Alfred no se hallaba junto a él. Ella decidió descender de su yegua y atarla a una distancia prudente del otro caballo. Arregló su cabello y comenzó su caminata por el estrecho pasillo de hojas y enramadas. En el lugar encontró una camisa y un pantalón arrojados al suelo. Sin dudarlo buscó al hombre que estaba vestido como Dios lo había enviado al mundo. Lo malo era que ella no tenía dinero para pagar por ver todo lo que podía ofrecerle. Tendría que mirar de reojo y con vergüenza, mas no pediría nada fiado. Él no se encontraba en la parte plana, caminó un poco hasta encontrar un par de rocas que formaban una cascada. Justo bajo ella, encontró a Alfred, cuya espalda era golpeada por las aguas que caían con violencia. La joven no supo cómo sus pies la llevaban hasta una roca que estaba cerca. Él aún no se había percatado de su presencia y prefería que no lo hiciera porque estaba embelesada con esa poderosa espalda y aquellos esponjosos algodones como cola de liebre, tan blancos y en discordancia con el cuello y torso tostado del hombre. Richard no había podido resistir la tentación de un buen baño en la naturaleza. Nadie lo vería desnudo en un lugar tan remoto y tampoco creía que alguien estuviera por aquel lugar, hasta que escuchó unas pisadas y volteó su figura para observar. «Milady», exclamó como si hubiera visto un fantasma, pero eso no lo llevó a buscar taparse. El agua le llegaba a la cintura, mas estaba seguro de que por la transparencia del agua, ella podía ver mucho si se lo proponía. Al verse descubierta, Coraline intentó mirar a otro sitio y retroceder, pero las piedras sobre las que se encontraba eran resbaladizas y con eso terminó cayendo sobre ellas en primera instancia y después al agua. Él se apresuró a llegar junto a la muchacha, que al parecer no podía ponerse en pie a causa de su vestido. La ayudó y Coraline tosía sin parar. Al caer aspiró una gran cantidad de agua. Ella pensaba que se ahogaría, sin embargo, ahí se encontraba Alfred, mojado, desnudo y pegado a su cuerpo. ¿Se encuentra bien, milady?, preguntó Richard intentando quitarle los cabellos que cubrían su cara. Estoy mojada y casi me muero, Alfred, ¿le parece que estoy bien? No, milady. Solo preguntaba por cortesía. Guárdese las cortesías en el bolsillo. Ah, no puede porque estás desnudo, lo acusó. Es un indecente. Bien, no me pondré a decir lo que pienso porque me pagó para que no lo hiciera. Me lo está insinuando. Dígalo de una vez, criado irreflexivo, masculló enfadada, intentando contener a su mirada con una rabieta y no terminar observando todo lo que no debía. Considero que es una solterona ardiente, y que gusta, confesó para sorpresa de la muchacha. Coraline nunca pensó escuchar esas palabras tan ofensivas y tal vez un poco ciertas, pero nunca lo admitiría. Levantó su mano y golpeó a Richard en la mejilla. Esto es lo que se mereces por osar decir esas cosas, espetó, pero el hombre ni se había inmutado, en cambio, cogió su mano izquierda e intentó levantarla. ¿Qué hace, Alfred? Ella intentó retirar la mano, pero él era más fuerte y logró su cometido. Coraline levantó la mirada hacia el domador y éste acercaba la extremidad de ella hacia su pecho descubierto y lo colocó ahí. Apretó contra su figura e hizo que esa mano lo acariciara. Richard había perdido la razón al recibir ese golpe de la muchacha. Él sabía lo que ella deseaba, y la mujer se negaba a aceptar lo que ocurría. Existía una diminuta posibilidad de que estuviera equivocado y que Lady Coraline Devane no se sintiera atraída por él, pero prefirió arriesgarse a una negativa que pudiera terminar en arrumacos o quizá en un bofetón más fuerte que el anterior. Con esa mano recorriendo su cuerpo con su ayuda, Richard no solo intentaba sacarla a ella de las dudas, sino que también él pretendía despejar las suyas. Cerraba los ojos como si nunca nadie lo hubiera acariciado. Coraline era quien lo despertó del letargo en el que lo mantuvo su huida de Londres. Ella dejó de resistir ante lo que acontecía. Él deseaba que lo tocara y lo haría, aunque eso la dejaba sin defensas ante otro ataque de pensamientos propios que podría tener el criado.
Cuando se decidió a acariciarlo como deseaba, sintió como si miles de espinas le clavaran en el cuerpo. Una sensación desconocida se apoderó de ella, llevándola a sentir un calor que solo el agua en donde estaban podía aplacar. Al verlo con los ojos cerrados, concluyó que Alfred lo disfrutaba tanto como ella. Quiso que le tocara, pero no le pagaré porque no lo he pedido, alegó sin dejar de recorrer y enredar sus dedos en esos vellos. Yo me ofrezco sin que a usted le cueste un solo chelín, lo juro, replicó sin desear perder ese contacto que tenían. Quiso sonreír ante lo que le respondió el joven, pero lo soportó como si tuviera sangre fría. De por sí estaba emocionada, aunque no quería que él se diera cuenta de que por dentro estallaba de emoción. Su rostro decía una cosa, pero su mente otra. Richard ambicionaba más al no recibir ninguna negativa. Quería que ella le entregara algo que saciara su momentánea locura. Haré algo que merecerá que me golpee otra vez, avisó Richard que, sin avisar, colocó sus manos en la cintura de la muchacha. ¿Y qué se supone que será eso? ¿Esto? Él no perdió el tiempo para asfixiar a Coraline con sus labios. Se apoderó de ellos con gran ardor y la obligó a responder. Ella luchaba indomable entre sus brazos hasta que no supo si cedió o la asfixió con su pasión. En un principio, la joven no había entendido lo que ocurría, ni qué intentaba Alfred, pero a medida que su boca tocaba con la de él, su cuerpo le pedía que respondiera de la misma manera. Con sus dos manos se aferró a los hombros del domador e intentó seguirle los pasos a quien era su mentor. Ella no sabía qué significaban todo aquel cúmulo de sensaciones que la mantenían presa, lo que sí comprendía era que no deseaba despegarse de Alfred, deseaba quedarse ahí con todo lo nuevo que le había enseñado. Acariciarlo y en ese momento devorarlo, era algo que imaginaba que sería placentero, aunque no creyó que lo sería tanto. Cuando Richard rompió el contacto de sus labios, ella lo observó con sus ojos pardos oscurecidos por la pasión, la boca enrojecida por el ataque y con sus dedos recorriendo aquellos labios acalambrados. Él no sabía qué decir después de lo que había ocurrido. Lo que debía hacer era vestirse antes de que ella se fijara en su entrepierna que estaba más rígido que un mástil. ¿Qué fue eso, Alfred? Interpeló Coraline que se acariciaba los labios. Un beso. Supongo que no es el primero que recibe para ser una solterona ardiente, agregó burlón. Un beso, pronunció confundida. Ni siquiera hizo caso al resto de palabras que él había dicho. Sí. ¿Nunca se lo dieron? No, confesó. Tampoco le pagaré por el beso que no he solicitado. ¿Para usted todo se trata de pagar? ¿Y cómo piensa que alguien como yo puede ser solterona? Alfred, es la primera vez que pago por ver algo que me interesa. Usted me dio la idea, ¿fue al pueblo? Pero yo no soy un... Puede sugestionarse, pero admítalo, le ha puesto precio a su decencia. No solo es indecente el que ofrece dinero, sino más lo es quien lo acepta. Me vestiré. Me voltearé para no verlo. Coraline procedió a intentar salir del agua por sus medios, pero con los zapatos, las piedras seguían siendo resbalosas. Al ver que la muchacha no podía, Richard se acercó a ella y la giró hacia él, haciendo que su miembro quedara a la altura del ombligo de la joven. Al tiempo que la vio descender la mirada, el marqués le levantó el mentón con un dedo para que sus ojos se fijaran en él. Es mejor que no mire porque lo reservaremos para más adelante. Con fuerza la sentó sobre unas piedras que estaban secas y ella logró levantarse. Coraline trató de cumplir con lo que dijo. Con ambas manos tapó sus ojos para evitar verlo. Escuchaba el sonido de él intentando salir del agua. Dentro de su mente, una voz le decía que mirara, pero él había dicho que eso lo reservarían para después. ¿Cuánto tiempo era aquel más adelante? Ella se había quedado con la incógnita y una curiosidad galopante. Movió un poco sus dedos y dio vuelta su cabeza para que entre los escondrijos pudiera distinguir algo. De nuevo esas tentadoras y blancas posaderas se alzaron ante ella. El domador cogió sus prendas del suelo y miró de reojo hacia la joven. Aquella hizo un movimiento poco natural hacia los costados, disimulando la cobertura de sus ojos, mas él sabía que esa mujer quería ver lo que tenía entre las piernas. Richard quería enseñarle en ese instante, pero dejaría que el tiempo dijera lo que ocurriría entre ambos.